Gracias, profesora. El tema que nos han brindado es Amnistía Internacional a causa de las autoridades peruanas de marco sesgado racista en la represión de las protestas. Primeramente empezamos con esta introducción. Meses pasados, Perú fue testigo de una ola de protestas de diversos grupos, especialmente de mujeres rurales, que han salido a las calles desde diciembre exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Educación Óscar Becerra. Estas manifestaciones, marcadas por violencia y enfrentamientos, han generado un profundo malestar en la sociedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado enérgicamente el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de las fuerzas de seguridad del Estado peruano, resultando con una trágica pérdida de 56 vidas y dejando 912 personas heridas. Este informe, que ha levantado preocupación a nivel nacional e internacional, sobre todo con la Amnistía Internacional, quienes plantean seriamente interrogantes sobre el derecho humano y la estabilidad del país. La situación en el Perú sigue siendo sumamente delicada, mientras el país busca una solución para restaurar la paz y el equilibrio social. Frente a esto, surge nuestra siguiente controversia, ¿no? Considera que la participación de la Amnistía Internacional es fundamental para resguardar los derechos humanos de la comunidad indígena en el Perú y garantizar que se realice una investigación imparcial. Nosotros consideramos que sí. La intervención internacional es de suma importancia para asegurar que se lleve a cabo la protección de los derechos humanos en todo momento. A continuación, mis compañeros van a expresar nuestras posturas, ¿no? Porque se está considerando que sí. Gracias, Wilmer. Consideramos que sí, la intervención internacional es de suma importancia para asegurar la protección de los derechos de las personas en todo momento, ya que las fuerzas de seguridad deben garantizar la seguridad de estos mismos, ¿no? Bueno, según informes de fuentes como la BBC International, las protestas de Perú han resultado en un alto número de víctimas, generando seria inquietud sobre la violación del derecho a la vida. Esto ha creado digamos, un ambiente de inseguridad y miedo, afectando directamente el derecho a la seguridad personal de los ciudadanos. Además, la libertad de expresión se ha visto comprometida, ¿no? Limitando el derecho fundamental de los ciudadanos para expresar sus opiniones de manera pacífica. La represión violenta y las restricciones impuestas han afectado a la transparencia y el acceso a la información confiable. También hay preocupaciones sobre el derecho a la integridad física y mental de las personas involucradas en las protestas, con informes de enfrentamientos violentos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Han habido muchas víctimas, ¿no? Como se mencionó antes, la República nos señaló que hay por lo menos unas 61 personas contando que perdieron la vida durante estas protestas, incluyendo civiles alcanzados por proyectiles o también impactos de bala o bombas lacrimógenas. Historias individuales como la de Beckham Quispe, ¿no? De un joven de 18 años quien se vio involucrado mientras estaba en las manifestaciones, ¿no? Expresando lo que sentía junto con sus compatriotas. También lo que pasó con el señor Diego Galindo, también un mototaxista de 40 años, quien se encontraba por ahí por temas laborales, ¿no? Desempeñando su labor de mototaxista y también se vio afectado. Estos eventos han dejado a las familias en un estado de profundo dolor, generando una demanda unánime de justicia para las víctimas y también para sus familias. Muy buenas, mi nombre es Orlando Ramos y continuaré con la exposición. Particularmente la intervención de Amnistía Internacional es esencial, ya que los pueblos indígenas suelen ser excluidos y enfrentan discriminación en los sistemas judiciales de muchas naciones. Amnistía Internacional desempeña un papel crucial en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, quienes enfrentan sistemáticamente discriminación y violencia, a menudo respaldadas por el Estado. La organización se involucra activamente en la creación de leyes vitales para proteger tierras, culturas, modos de vida de estas comunidades marginadas.
A nivel internacional, los pueblos indígenas han logrado hacerse oír y ejercer presión efectiva sobre los gobiernos. En Perú, Amnistía Internacional supervisa de cerca los conflictos entre empresas y comunidades indígenas en áreas de proyecto de desarrollo, ofreciendo recomendaciones al gobierno para asegurar el cumplimiento adecuado de las condiciones que permiten a los pueblos indígenas ejercer su derecho a la consulta previa. Para garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, es esencial que los gobiernos implementen leyes y políticas que respeten la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto implica permitir su participación en decisiones que les afecten directamente, preservar su identidad culturales, protegerlos contra la discriminación y el genocidio, y asegurarse un acceso seguro a tierras y recursos esenciales para su bienestar y su forma de vida. Por otro lado, la Amnistía Internacional ha documentado casos casos en los que las fuerzas de seguridad peruana han utilizado la violencia de manera desproporcionada y han violado los derechos humanos durante la represión de estas protestas. La organización ha señalado que existe un patrón de discriminación racial en la forma en la que se lleva a cabo esta represión. Esta menciona que las personas de ascendencia indígena y afrodescendencia son particularmente afectadas por esta discriminación. La discriminación racial en la represión de estas protestas es una violación de los principios fundamentales de la igualdad y la no discriminación consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, el Perú es signatario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que prohíbe la discriminación racial en todas sus formas. Es fundamental que las autoridades peruanas investiguen de forma imparcial y transparente las acusaciones de Amnistía Internacional y tomen medidas para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen étnico y racial. Esto incluye la rendición de cuentas de los responsables de la violación de los derechos humanos e implementación de políticas prácticas que promueven la igualdad y la no discriminación. Muchas gracias. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Siguiendo la secuencia del tema, se concluye que las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales deben implementar programas de capacitación y sensibilización que aborden la diversidad cultural y racial. Esto puede ayudar a los agentes a comprender mejor las implicaciones del sesgo racial y promover un trato justo para todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, promoviendo la educación y la sensibilización pública sobre los derechos humanos, la igualdad y no a la discriminación para fomentar una sociedad más inclusiva y consciente de los problemas relacionados con el sesgo racial. Como también buscar la colaboración de organizaciones internacionales y otros países para compartir buenas prácticas y experiencias en la promoción de igualdad y la lucha contra el sesgo racial en la represión de protestas. Asimismo, promover la transparencia en las operaciones de las fuerzas de seguridad durante las protestas, asegurando que la información sea accesible para el público y los medios de comunicación. La transparencia puede actuar como un freno contra el abuso. Muchas gracias.